Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de los lunes, un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. Y hemos estado estudiando todos los libros del Nuevo Testamento, empezando desde Génesis, y hoy estamos en el octavo libro, el libro de Ruth. Un libro muy cortito, ciertamente una obra literaria hermosa, eh, que se desarrolla en tan solo 4 capítulos. Y la historia la desarrollan personajes que eran ordinarios en la vida, en el tiempo, en su tiempo, eran personas ordinarias. No había aquí un rey o un profeta o alguien eh, importante como lo vemos en otras narrativas de la Biblia, sino gente ordinaria, ¿no? Pero gente que amaba a Dios y que Dios utilizó a esta gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias en un futuro. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Les tengo preparadas una presentación para que me puedan seguir y vayamos entendiendo qué es lo que Dios nos revela en este hermoso libro, el libro de Ruth, en estos 4 capítulos. Me parece que son 84 versículos lo que lo componen. Bueno, comencemos. Vamos a empezar con una introducción al libro de Ruth. El libro de Ruth, vamos a empezar por su nombre. Lleva el título de Ruth porque es la heroína detrás de esta gran historia que nos narra la Biblia y que forma parte del canon del Antiguo Testamento, forma parte del canon de los judíos, que ellos, recordemos que a la fecha siguen únicamente su Biblia se compone del Antiguo Testamento. Ya lo hemos explicado, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que estamos estudiando los jueves. Ahí estamos entendiendo el motivo por el cual ellos no pudieron entender que Jesús era el Mesías, el Redentor que ellos tenían profetizado en el Antiguo Testamento, pero que no lo pudieron ver. Pero bueno, Ruth es parte del canon de el Antiguo Testamento. Como lo puse aquí en la presentación, no solamente es el nombre de la heroína detrás de esta historia, porque el tema central del libro de Ruth es la lealtad y de la fidelidad de una mujer hacia, en este caso, hacia su suegra, y cómo esta mujer es utilizada por Dios para el plan para redimirnos, porque ciertamente, como lo vamos a ver más adelante, ella se convertiría en la abuela del rey David, así que forma parte también de la genealogía de Cristo, y es por eso importante conocer su historia y entender el motivo por el cual Dios nos le plació ponernos esta historia como parte de los 69 libros que conforman el canon de las Escrituras. Los 39 del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento. Esto es un libro más del canon. Con esto la Biblia está completa. El autor, quien escribió, ciertamente no fue Ruth el que escribió esta historia. No hay mucha claridad, no podemos afirmar con certeza, pero entendemos por algunos estudiosos, lo más probable es que haya sido el autor, el Samuel, el profeta, que vamos a continuar en Primera de Samuel con la historia, ¿verdad? De la monarquía de Israel. Parece ser que el autor fue Samuel y también es el mismo autor que escribió el libro de Jueces. Es probable que haya sido también Samuel. Algunos piensan que probablemente haya sido una mujer quien escribió esta historia porque puede entender las necesidades y el corazón de una mujer. Sin embargo, pues es un argumento muy ligero, no tiene mucha fuerza, porque también, claro, que un hombre inspirado eh, por Dios, por su revelación, pudo haber tenido la sensibilidad para escribir estas líneas y estos pensamientos que nos presenta estos 4 capítulos del libro de Ruth. Bueno, en cuando la historia de Ruth es una historia real, verídica, como todas las historias que nos presenta la Biblia.
No es un libro que nació en la fantasía, en la mente de la fantasía de algún escritor, ¿verdad? De algo de obras literarias. Son acontecimientos que realmente ocurrieron, que fueron reales y que el Dios utilizó al autor para mostrárnoslo. Cuando se escribió, como lo puse aquí en su presentación, fue escrito alrededor, o la historia acontece entre 10 y 11 años, es lo que duró la historia de estos 4 capítulos que son narrados en este libro, y el periodo en el que suceden las cosas puede datarse entre el año 1011 y el año 971 antes de Cristo. Vamos a poner esta ventana como la fecha probable en que la historia se desarrolla. Continuamos con el contexto histórico. La historia se desarrolla cuando Israel era gobernado por los jueces. Los jueces, como vimos hace 8 días, no era o no tenía el mismo significado y función de lo que hoy conocemos como los jueces, sino que los jueces eran libertadores que Dios daba a la nación de Israel cuando se metían en problemas y caían en esclavitud de las tribus locales de la tierra de Canaán, que por la debilidad, la falta de fe y el pecado de Israel no pudieron conquistar. Ahí estuvieron fallando y durante poco más de 200 años Dios levanta 14 jueces, 13 de los cuales están narrados en el libro de jueces. Y la historia de Ruth, a pesar de que lo que provoca toda esta historia es una sequía, una hambruna en la región, sobre todo ahí en la zona de Belén, en la tierra de Belén, y son obligados unos personajes a migrar hacia el otro lado del Jordán, en las llanuras de Moab, que es donde acamparon los israelitas. Si usted recuerda, hermano, cuando estudiamos el libro de Josué, es donde están acampados y que cruzan el río Jordán, que hace un milagro parecido al de Moisés cuando abre el Mar Rojo, pero aquí detiene las aguas del río Jordán para que pudiera cruzar el pueblo. Y la primera ciudad a la que se enfrentan es Jericó, que estaba a unos pocos kilómetros del río Jordán, ya llegando cerca a la desembocadura que es el Mar Muerto. Bueno, esta historia se desarrolla en Belén, que está al noroeste de Jerusalén, y se van a las llanuras de Moab por el hambre que estaba azotando a toda esa región donde estaban las tribus de Israel. Y parece ser que, bueno, aquí puse el rango de fechas en que se desarrolla la historia de los jueces de Israel, que va del año 1370 al año 1041 antes de Cristo. Bueno, continuamos en la presentación y vamos a ver una historia de redención y de fidelidad divina con personajes ordinarios, como lo vimos. Pues era Ruth, una mujer moabita, que tenía una suegra israelita, que vivía en Belén, que se fueron a la zona de Moab, y después hay una tragedia, y después al final aparece un pariente cercano de Noemí, toma por esposa a Ruth. Y ahí todo lo que nosotros ahorita vimos acerca de la fidelidad de una hacia la otra, y también de la generosidad de vos. Entonces, nosotros empezamos por este bosquejo. Es un bosquejo muy sencillo del libro de Ruth. Cada una de estas piezas representa a cada capítulo que conforma el libro, empezando por la decisión de Ruth de seguir a su suegra Noemí, a la viuda. Después, la fidelidad de Ruth es mostrada en el capítulo 2, y en el capítulo 3, cómo Ruth es valiente y le pide matrimonio, ¿verdad? A Boaz, el pariente cercano, el sueño de todo hombre tímido, ¿ah? Se le declara una mujer. Bueno, pues ella fue valiente, se quitó todos sus prejuicios, y era una mujer temerosa de Dios, y lo hizo. Y en el capítulo 4 vemos la redención de Ruth, cómo Dios redime a Ruth, a su suegra y a la familia, y obviamente al suegro, que había muerto y que no tenía descendencia para continuar. Eh,
continuar con sus bienes, de quién iba a ser herederos, ¿verdad? Sus hijos habían muerto también y no había un pequeñito. Y nace Obed, el abuelo de David. Bueno, el libro de Ruth, vamos a ver ahora algunos temas teológicos que trata el libro, por si no los pudimos percibir con claridad con esta historia o con la lectura. Vamos a ver en primer lugar, de manera sugerida, escondida, ¿verdad? Vemos cómo Dios ya había mostrado sus intenciones de redimir no solamente a los judíos, sino también extender esa redención hacia los gentiles, cosa que cuando vino Cristo no habían podido percibir. Los grandes estudiosos de la Torá no no habían dado con este detalle, ¿verdad? Cómo Dios en su plan redentor lo extendía hacia, como le dijo a Abraham y lo prometió en el pacto abrámico, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y evidentemente eso incluye a familias de personas que no son judías, ¿verdad? Que no son parte del linaje de judío. El segundo es que las mujeres son coherederas juntamente con los hombres de la salvación. Eh, Ellos también tienen acceso a la gracia para ser salvas, ¿va? Por medio de la fe en Cristo. También, si recuerdan que hemos estudiado el Evangelio de Mateo, había grupos vulnerables en la sociedad. Y si recordamos, o les quiero recordar, los grupos vulnerables que conformaban la sociedad eran eh, los gentiles, los enfermos, como los leprosos, y el tercer grupo de los grupos más vulnerables de los rangos de la sociedad eran las mujeres, precisamente. O sea, las mujeres, los no judíos y los leprosos, los enfermos, compartían la misma desgracia, ¿verdad? De haber nacido o de haber caído en esa situación. Sin embargo, nosotros estamos viendo en la historia de Ruth que no es así. Las mujeres están al mismo nivel de valor ante Dios que los varones. Eso es una mentira que Satanás infundió en la historia, en la humanidad, porque no solamente los judíos, sino la gran mayoría de las culturas antiguas consideraban a las mujeres de menor valía que los varones. Se hicieron machistas, misóginos. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la mujer, pues Satanás sabía desde Génesis 3:15 que iba a ser precisamente un descendiente humano nacido de una mujer el que pondría fin a su, a su reinado, y ese es precisamente Jesucristo. Él es en el protoevangelio de Génesis 3:15, el Cristo es el heredero también de la familia de David que derrotaría a Satanás. Entonces Satanás odia a las mujeres, por eso la sociedad se hizo machista y se hizo misógina. Ahora está pasando un fenómeno actualmente donde las mujeres odian a los varones, ¿verdad? Pero aquí vemos que ante Dios, varones y mujeres son de la misma, tienen el mismo valor, son de la misma valía. Otro tema, el tercer tema teológico, vemos cómo Ruth es una figura de la mujer virtuosa, una mujer virtuosa que aparece en Proverbios, Proverbios 31. A ver, voy a arrancar mi Biblia, ahorita en lo que arranca, lo vamos a leer, pero ustedes recordarán que el último proverbio es el proverbio 31 y a partir del verso 10 habla de una serie de características y de cualidades de una mujer, pero de una mujer virtuosa, porque mujeres a lo mejor pudieran haber muchas, ¿verdad? Pero una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, ahí sí ya no hay tantas, ¿verdad? Vamos a ver estas características de una mujer virtuosa en Proverbios 31 a partir del verso 10. Y dice así la escritura. Voy a hacer un poquito más ancho. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera sus caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Bueno, esa es Ruth, una mujer virtuosa, una mujer que la misma gente que la conoció cuando llegó con su suegra Noemí a Belén, daban testimonio que era una mujer virtuosa. Bueno, otro tema que podemos encontrar en esta historia teológico es la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano. ¿Qué se refiere? Este es un atributo de Dios. Por eso Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, nos iba revelando sus atributos: omnisciente, omnipotente. Ya vimos que Dios es fuerte, que es capaz de abrir el mar en dos para que crucen sus hijos como en seco, ¿verdad? Sin necesidad de nadar. Eh, Dios es fuerte y es poderoso para hacer que un ejército pequeño de los suyos puedan vencer ejércitos y personajes realmente grandes y valientes. Nosotros vemos ahora la soberanía de Dios como un atributo más de Él. Y esto es evidente en esta historia que estamos estudiando. Cada evento no se sale del control de Dios. Hay una sequía y, y tiene Elimelec, este personaje, salir con su mujer Noemí hacia las llanuras de Moab para comer. Ahí se lleva a sus hijos chiquitos y después esos tres varones mueren y dejan a tres viudas. Pasan obviamente años para que acontezcan estos hechos, pero ¿por qué la sequía que no se narra en Jueces? ¿Por qué vino? Pues por la soberanía de Dios. Y después cuando las cosas mejoran en la tierra de Israel, es cuando regresa, ¿verdad? Noemí, y acontecen todas estas cosas. Conocemos de Boz, este pariente lejano de Noemí, y cómo redime a su familia. Bueno, otro tema es la genealogía de Ruth, que aparece en la historia de David. Ruth tiene un bebé con Boz, que resultaría ser el abuelo de David. Y también este linaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, verso 5, dice así: Salmón engendró a Rab, engendró de Rab a Boz, Boz engendró de Ruth, que es la historia que estamos leyendo, a Obed, el bebito, ¿verdad? Y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David.
Y toda esta genealogía que aparece en el Evangelio de Mateo, donde aparece Ruth con su bebito Obed, que llega a ser de la genealogía del rey David, de ahí viene Jesús, ¿verdad? Aquí viene, y Jacob entró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí en el Evangelio de Mateo podemos encontrar la genealogía de Jesucristo. Continuamos la presentación y otro tema que podemos encontrar es como vos es una figura como un tipo como de Cristo, ¿verdad? Hay un paralelismo entre vos y nuestro Señor Jesucristo, porque vos se presenta como alguien, un pariente redentor de Ruth y redime a Ruth y obviamente también es beneficiada Noemí porque también entra dentro de esta redención y el bebito, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo vos? Se sacrifica, ¿verdad? Para casarse con esta mujer y redimirla. Él probablemente no estaba buscando ninguna relación. También la historia evoca que vos se sorprende de que Ruth le proponga matrimonio a él, dado que también ella pudo haber buscado un joven, ¿verdad? Y por lo que nos da a entender que vos no era tan joven, ¿verdad? Sin embargo, él se sacrifica para hacer redimir a esta familia y aparentemente no tiene mucho impacto, pero en ese momento, pero si nosotros vemos la historia de la redención, vemos que fue un paso muy particular y necesario para que pudiera nacer de ahí, de esta familia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo también nos redime con el mismo amor y el mismo sacrificio a nosotros. Eh, Ahora vamos a ver una perspectiva que nos apunta todo esto hacia el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender y aplicar para comprender mejor el nuevo pacto hecho por medio de la sangre de Jesucristo? Bueno, en primer lugar, en la línea mesiánica aparecen pocos nombres de mujeres y ella, por ejemplo, está el nombre de Tamar, está el nombre de Rab, está obviamente Ruth, María, y todas ellas son mujeres que fueron difamadas por su sociedad. Algunas llamaron prostitutas, a otras forasteras y a otras como madre soltera, ¿no? Como María, porque no, Jesús no nació producto del amor de María con José, sino fue un nacimiento virginal y pocos lo pudieron entender y lo pudieron creer en su momento, entonces ella fue difamada, al igual que Rab, al igual que Ruth, al igual que Tamar. Sin embargo, Dios utilizó a cada una de ellas para continuar su linaje que condujo hasta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. Bueno, esa es la primera enseñanza que podamos nosotros encontrar aquí. En segundo lugar, nosotros vemos, como les mencionaba, a vos como una figura de Cristo, un tipo de Cristo que se sacrificó voluntariamente para redimir a las que estaban más vulnerables y padecían necesidad. El apóstol Pedro, cuando después de que viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 empieza a hablar de una manera, bueno, guiado por el poder del Espíritu Santo, cuenta un poquito acerca del sacrificio de Cristo. Dice, varones israelitas, está haciendo su primer discurso Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole. Bueno, voy a quedarme hasta aquí. Dice que, que este varón, Jesucristo, fue crucificado, pero no fue crucificado porque cometió un error y se le salió de las manos a nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado por la providencia de Dios, que es este otro punto, porque Dios así dispuso y lo determinó desde antes de nuestro tiempo, desde antes de la fundación del mundo, como lo dice aquí el apóstol Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Desde la eternidad pasada, Dios ya tenía un plan redentor. Por eso, cuando Adán y Eva se equivocan, Dios en Génesis 3:15 nos da esta pista. Bueno, yo ya lo había calculado, en otras palabras, o parafraseando la historia de Génesis 3:15, dice Dios, yo ya había calculado que el hombre y la mujer iban a caer por la causa de la tentación de la serpiente, de Satanás. Pero yo ya había determinado en un consejo, me imagino, Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, pero eh, eh, hablando cómo vamos a redimir a la humanidad cuando caiga, ¿verdad? En pecado, porque el pecado no lo podemos perdonar porque soy un Dios justo, no lo puedo perdonar sin una consecuencia. Y la consecuencia es la muerte, la sangre. Solamente por el derramamiento de sangre puede haber redención de pecado, pero en la sangre está la vida. Entonces Dios calculó y anticipó por su preconocimiento, su omnisciencia, que esto iba a acontecer. Probablemente para los judíos o para los romanos, perdón, en el tiempo de Cristo, pues ejecutar a un judío más era algo ordinario. A los peores delincuentes y enemigos del Estado romano eran crucificados y hubo muchas personas que fueron crucificadas, no solamente Jesucristo. Era una forma que los romanos adoptaron para dar la pena capital y de cierta manera exhibir e infundir temor hacia todos aquellos que quisieran o pretendieran rebelarse contra el dominio del Imperio Romano y una manera de atemorizar a la gente y de controlarla por medio del miedo. Así que probablemente para ellos y para todos los judíos en la época de Cristo, esto era algo ordinario, ¿verdad? Pues una persona más que crucifican, es más, ni siquiera fue una. Ese día fueron tres, Jesús y otros dos que estaban esperando igual el día de su ejecución, los dos ladrones junto a la cruz, donde, bueno, nosotros conocemos la historia, no me voy a desviar ahí, pero no es que se haya salido de control. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesucristo no lo crucificaron, Él se entregó por amor. Lo mismo que hizo vos, nada más que no se compara, ¿verdad? El sacrificio de uno de casarse con una mujer joven para que le dé familia no se compara con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de llegar, de ser una persona obediente y al final recibir el pago de la ingratitud de todos los suyos, porque todos, incluyendo sus discípulos, sus apóstoles, huyeron de él. Todos excepto Juan, que estaba abrazando a María, la mamá de Jesús, la madre biológica del cuerpo biológico de Cristo, estaba ahí a los pies de la cruz viendo con cierta distancia y el apóstol Juan estaba con ella. Salvo Juan, todos los demás no estuvieron ni cerca porque no querían tener que atravesar el mismo destino. Pero vemos entonces a como la provisión de Dios eh, no se le sale de control nada de esto. Y esta es la historia de Ruth, una historia con muchos paralelismos, una historia muy hermosa que nos da a nosotros
conocer que así como Dios es fiel, también en su linaje hubo personas de fe, personas valientes y con valores, eh, eh, con ética, ¿verdad? Y con valores, de los cuales Dios echó mano para ni más ni menos que, que formar su linaje, el linaje de Jesucristo. Este es el libro de Ruth y creo que tiene mucha enseñanza. Traté de exponerla de la mejor forma posible. Y hasta aquí hemos llegado al final de este estudio. Es un libro cortito, ¿verdad? Sin embargo, prepárense, mis hermanos, porque vamos a empezar a entrar ahora con el estudio del primer libro de Samuel. Así que váyalo leyendo. Esa es una lectura un poquito más compleja, mucho más larga, y que Dios nos agarre confesados a ver si podemos igualmente hacer un análisis con perspectiva novotestamentaria en una clase, o probablemente tenga que ser más de una. Oremos, mis hermanos, y terminemos un poquito antes de la hora y vámonos a descansar. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta historia tan bonita de Ruth. Gracias, Señor, porque a pesar de que no se menciona mucho el nombre de Dios o de Jehová en esta historia, te vemos ahí, Señor, controlando todos los eventos y todas las circunstancias. Ahora nosotros sabemos que todas las cosas que nos pasan, inclusive aún las malas, por eso dice el Nuevo Testamento, para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, en esta historia nosotros podemos ver encarnada esta enseñanza del Nuevo Testamento, donde las cosas malas y feas que le pasaron a Ruth, a Noemí, se tornaron para bendición, no solamente de su familia, sino de toda la humanidad, Señor, porque formaron parte entonces del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada personita que se firmó este estudio, los que están siguiéndolo en una grabación. Guárdalo, Señor. Bendice su entrada, su alacena, su salida. Darles paz en medio de los problemas, y que así como que Noemí y Ruth entendieron que tú eres soberano, Señor, que nosotros también podamos no decaer aun cuando las cosas no estén saliendo como nosotros quisiéramos que salieran, porque sabemos que tú tienes control, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre precioso oramos, y todo esto lo pedimos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor